Piden la renuncia del ministro Grau. A esta hora ya se puede ver, ¿cierto?, aún neumáticos encendidos acá en la rotonda de Cementos Bío Bío en la comuna de Talcahuano. Carabineros, que también llegó a controlar esta situación. Una serie de controversias que están generando graves problemas al interior del gobierno. Eso es lo que se ha visto en los últimos días, en donde ha habido tanto problemas económicos como en temas de salud, gracias a errores del gobierno, datos falsos e incluso algunas filtraciones que se han dado a la prensa, como también acciones legales que se están dando desde Contraloría. Y uno de los elementos que ha generado más problemas y muchas dudas en el sistema médico chileno tiene que ver con los problemas asociados a la vacunación que ocurrieron hace un par de años con aquellos entregados bajo la administración de Gabriel Boric. Porque ¿qué ocurre? Que se hizo una denuncia, que ahora el gobierno, vamos a ver un poco más adelante, dice que eso no pasó y que esto es falso, aunque la Contraloría dice otra cosa, teniendo que ver con más de 18.000 inoculaciones ocurridas durante el año 2022 y 2023, donde se dieron denuncias de que todo esto habría estado caducado, generando problemas de salud para la población. Detectó una serie de irregularidades durante la campaña de vacunación contra el COVID entre los años 2022 y 2023. La investigación reveló, por ejemplo, inoculaciones con vacunas vencidas o más de 430 casos en el Registro Nacional de Inoculaciones con RUN de personas fallecidas. La Subsecretaría de Salud Pública tendrá un plazo de 60 días hábiles para acreditar las correcciones efectuadas por estos casos. Además, encontraron inconsistencias entre los registros de recepción y de ingreso de vacunas en la Seremi de Salud. Esto, como es comprensible, generó graves dudas con respecto al sistema de salud chileno, que está lleno de problemas, que ha tenido casos de corrupción, de incompetencia, ese de medicamentos vencidos, ahora temas de vacunación, que no es una sorpresa que esto ocurra, no es la primera vez que se dan este tipo de hechos, entonces inevitablemente no es ninguna rareza, ¿no? Y eventualmente incluso el gobierno tuvo que reconocer que esto era gravísimo a través de la ministra Aguilera. ¿Pero qué pasó? Que pasadas unas horas dijeron, no, en realidad lo que dice Contraloría no es tanto así como se entendió por la gente, sino que en realidad está todo funcionando bien y son simplemente problemas de registro. Nada de lo que está en el informe de la Contraloría pone alguna duda sobre la seguridad de las vacunas. No hubo ningún hallazgo en el error de la cadena de frío, ni ningún otro evento o hallazgo, repito la palabra, que pueda poner en duda la seguridad de las vacunas. Estas siguen siendo efectivas, seguras y salvan vidas, y eso es algo que se mantiene como tal. Ahora, ¿será esto verdad o no? Habría que ver si uno le cree o no a las entidades gubernamentales, porque ellos reconocieron que era grave, esto se denunció por Contraloría, después sale otra funcionaria de gobierno diciendo no, es que son simplemente problemas de los registros, incompetencia de los funcionarios administrativos al guardar los registros de las cosas como están, pero no hubo nada vencido, ningún problema de salud. Genera, por supuesto, dudas. Ahora, yo tendería a pensar que hay que hacer investigaciones más profundas. No le creería mucho simplemente a una entidad gubernamental porque dice algo. Se ha caracterizado el sistema de salud chileno, como también tantos otros en distintas áreas del Estado, por ser muy incompetentes, por funcionar pésimo, por tener graves problemas en temas de funcionamiento como en temas de manejos de dinero. Entonces, en realidad, que ahora nos digan no, si en realidad está todo bien, poco creíble. Pero no son los únicos problemas que se han dado, porque ya se había visto que había habido problemas con respecto también a la nueva ley de pesca que se ha estado discutiendo en el Congreso, donde se descubrió ya hace varios días que había datos falsos que había entregado el gobierno para justificar la normativa que están implementando restringiendo la pesca a grandes grupos pesqueros, y eso que generó en su momento que se revelara que era mentira los datos que estaban mostrando, que el fraccionamiento, por lo tanto, de las zonas de pesca estaba mal diseñado, y por lo tanto ese anuncio incluso empezó a generar que quebraron algunas empresas de pesca importantes, como también que otras paralizaran sus proyectos, generando grandes empleos en el sur de nuestro país, en particular Pacific Blue, Camanchaca, Blumar y Landes son todos grupos económicos que empezaron a cerrar o a paralizar sus proyectos por esta nueva normativa que muchos están alegando que no se ajusta a la realidad. Y eso ha generado una serie de reacciones. Por un lado, pedidas de renuncia en contra del gobierno, pero también molestia a los trabajadores que ahora se quedan sin trabajo como consecuencia de esta nueva normativa, que han salido a protestar en el sur de nuestro país e incluso han generado ciertos disturbios. A esta hora ya se puede ver, ¿cierto?, aún neumáticos encendidos acá en la rotonda de Cementos Bío Bío en la comuna de Talcahuano. Carabineros, que también llegó a controlar esta situación, pero hay que recalcar que esta protesta se originó, si bien con barricadas, no con mayores altercados, no con una intervención mayor desde parte de Carabineros. El guanaco solamente intervino para poder apagar finalmente estos neumáticos, de los cuales aún quedan algunos encendidos. También hicieron sacar también
también los materiales que quedaron en medio de la calle para finalmente habilitar el tránsito en este punto, el cual también generó una gran congestión más temprano, en donde este punto es bien concurrido porque es una rotonda en donde principalmente pasan camiones, pero también harto vehículos personales, de personas que, por ejemplo, vienen al cementerio municipal de Talcahuano, que está aquí a un costado, teniendo en cuenta que durante esta jornada, ¿cierto?, de fin de semana se celebra el Día de la Mamá y mucha también gente viene a generar durante el día de hoy o mañana también esta visita. Pero ¿qué se estaba realizando más temprano durante esta jornada en este punto? Pescadores, trabajadores de la pesquera Pacific Blue se encontraron en este lugar para protestar en contra del posible inminente cierre de la pesquera Pacific Blue, ¿cierto?, donde ellos trabajan debido a lo que tú bien mencionabas, Beatriz, esta ley de fraccionamiento, la cual en la sesión del 7 de mayo se dieron a conocer estos datos a raíz y también los dio a conocer el subsecretario de Pesca, Julio Salas, en donde se dice que, y lo mismo lo reconoció el ministro de Economía, habrían sido datos falsos. El subsecretario Salas entregó al Congreso cifras erróneas y ya a esta hora piden la renuncia del ministro Grau. Karina Zúñiga nos va a contar todos los detalles de esta información, que no solamente personeros de la oposición, sino también del oficialismo, Karina, están solicitando la salida del subsecretario e incluso la salida del ministro. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Karina. Así es, Tantal, Cristian, muy buenas tardes. Exactamente, es la petición que está tomando más fuerza y les cuento que solo hace algunos minutos llegó hasta aquí, hasta el Palacio de la Moneda, precisamente el ministro Grau, hasta las dependencias del Ministerio del Interior. Todo esto para distintas reuniones que se están llevando a cabo para ver cuáles son las repercusiones y los pasos a seguir frente a toda esta polémica. Recordemos que en el Congreso, mientras se estaba debatiendo la ley de fraccionamiento, particularmente la comisión mixta, fue ahí donde el subsecretario Salas dice que la cuota de merluza, es decir, la cantidad autorizada de merluza para pescar, era de un 60%, que en el fondo no se había ocupado de manera completa. Fue de inmediato que una empresa de Talcahuano, Pacific Blue, de la región del Biobío, dijo que eso no era así, que esa cuota había alcanzado un 93% e incluso un 99% por parte del sector, y si esta decisión le cambiaban en el fondo estas reglas del juego, ellos tenían que cerrar, anunciaban este cierre de esta empresa, porque resultaba entonces que para ellos no era conveniente, por lo tanto iban a terminar con la fuente laboral de unas 3.500 personas. Todo esto entonces cambia y toma un giro porque en las últimas horas el propio ministro Grau reconoce en una entrevista radial que efectivamente esa cifra que entregó el subsecretario de Pesca, el subsecretario Salas, estaba errónea y no correspondía. Por lo tanto, de inmediato comenzaron las críticas por parte de los parlamentarios y obviamente fue vista con mucha atención por parte también del mundo pesquero, entendiendo que este cambio de reglas de juego no corresponde y esa votación en la comisión mixta fue hecha, fue aprobada y está en base a cifras que no corresponden. Esa es la polémica más o menos a grandes rasgos. Es por eso que le preguntamos brevemente aquí al ministro Grau y también en las dependencias del ministerio para saber efectivamente qué se podía hacer al respecto. Claro, llevamos semanas, ¿no?, hablando en lo particular de esta votación que se revisaba en las distintas instancias, que hubo acuerdo en varias de las cuotas que se establecieron para distintos productos, podríamos decirlo, tipos de peces, ¿no? Y había algunos en los que todavía no se alcanzaba un consenso de cómo se iba a distribuir entre la pesca industrial por sobre la artesanal, o respecto de la artesanal más bien. Y claro, en comisión mixta se iban a zanjar estos temas. Aparentemente daba la sensación que se avanzaba. Habíamos tenido protestas por parte de los pescadores en Valparaíso, con harta intensidad también, enfrentamientos, interrupciones de calles, lo veíamos, y ahora viene toda esta nueva situación a complicar, a enlodar, y incluso quienes están pidiendo que la votación se repita. Entiendo que también sobre eso se refirió en este paso rápido, raudo que hace el ministro cuando llega ahí al Palacio de la Moneda. Exactamente, nos dijo que estaba esa posibilidad sobre la mesa, que lo tenían que decidir finalmente los parlamentarios, pero obviamente es un tema que también está monitoreando la Moneda y también los ministerios encargados de estas votaciones. Los invito a que veamos, Tantal y Cristian, qué fue lo que dijo el ministro al respecto. ¿Qué sucede con el subsecretario? ¿Se va a mantener en su cargo? El subsecretario tiene toda mi confianza y eso es lo que puedo decir. ¿Se definieron los porcentajes en base a estos datos de error? Bueno, eso es discutible cuánto influenció la decisión, pero lo importante es que cualquier efecto que haya podido generar esta información errónea es un efecto que se puede solucionar, porque se puede repetir la votación y creemos nosotros que ese es el camino a seguir.
Ahí entonces, por lo tanto, el subsecretario de Pesca, Julio Salas, es el que está también en la mira por parte de los distintos parlamentarios e incluso del oficialismo, como decían ustedes al inicio, por las graves repercusiones que esto tiene para también la fuente laboral de estas personas, para el mundo pesquero, y que había también anunciado por parte de Pacific Blue y también de otra empresa que iban a tener que tomar medidas al respecto, porque para ellos estas cuotas que finalmente de jibia, merluza y otros peces no les eran rentables, por lo tanto, para poder subsistir y mantenerse aquí precisamente en nuestro país o desarrollando este trabajo. Más aún se generaron todavía críticas en Talcahuano y en la región del Biobío, porque al terminar también con estas fuentes laborales es un golpe sumamente fuerte, entendiendo también que se suma al cierre de Huachipato en la zona y lo que implica también todo esto para la fuerza laboral de esa región. Es por eso entonces que distintos parlamentarios, incluso oficialistas como el senador Fidel Espinosa, han pedido la renuncia del subsecretario y también del ministro. Pasemos a verlas. Ese error no puede pasar inadvertido. Es un ministro de Estado, pero además es un subsecretario de Estado. Ambos deben irse. Es una rabia comprensible y muchas veces en zonas electorales que suelen votar por sectores de la izquierda como el Partido Socialista. Por eso se ve que aquellos que están pidiendo la renuncia y que están insultando de manera más dura al gobierno, pidiendo tanto la renuncia del ministro Grau, que es de Economía, como al subsecretario de Pesca, que fue el que cometió este error, son aquellos del Partido Socialista que le están pidiendo la renuncia, y lo vieron en pantalla, como también a algunos que están criticando de manera bastante dura, como el caso del senador Espinosa, también socialista, otra figura del Partido Socialista que dice que Grau es un mentiroso. Bueno, son por de ese partido. ¿Pero por qué? Porque, insisto, esa zona donde ahora se está afectando a trabajadores pesqueros no son votantes históricos muchas veces de la derecha, como dirían algunos, sino simplemente de sectores de la izquierda, pero más tradicionales, como es del PS. Y por lo tanto, por eso se lanzan en contra, y como hay tanta furia de los trabajadores que incluso están haciendo manifestaciones, barricadas, y se entiende la rabia porque básicamente por una ley pésimamente hecha lo están dejando sin trabajo, se da esta situación. Ahora, ¿esto podrá solucionarse? Lamentablemente es poco probable, ya que, como se escuchó ahí, se requiere unanimidad en el Congreso para poder hacer toda esta discusión de nuevo, y hay varias figuras del Partido Comunista como el Frente Amplio que no les interesa que esto se discuta, y si se joden grandes grupos corporativos asociados a la pesca, les da igual, que se jodan, esa es la posición que tienen. Total, nunca les han agradado demasiado, y si miles de personas se quedan sin trabajo por normativas que al final terminan quebrando el sector pesquero, les da exactamente igual. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla la situación. Al parecer esto todo indica que es algo que terminó mal hecho y se va a quedar mal hecho para perjuicio de la producción nacional de pescado, como también para perjuicio de los trabajadores que se van a quedar simplemente sin ningún medio laboral. Pero de todas maneras eso es lo que se ve en un gobierno que hace mal las cosas, que tiene problemas constantemente de entregar datos falsos, de incompetencia. Esto ya no es el primer caso, también tuvieron problemas con la directora de presupuesto, también con entregar los datos del sueldo mínimo. O sea, ya todas las semanas están con problemas de datos falsos o que no calzan, y al mismo tiempo con problemas que están generando incluso molestia dentro del Partido Socialista, que es de la coalición de gobierno, uno de sus partidos principales, porque le están afectando a su electorado. ¿Tendrá esos efectos tanto en las siguientes elecciones parlamentarias como presidenciales? Solo el tiempo lo dirá. Pero más allá de eso, ¿qué les parece todos estos problemas que se están dando tanto en el área médica como también en el área económica, particularmente la pesca, por parte del gobierno? ¿Creen que podrá solucionarse? ¿Son creíbles las excusas de la estructura gubernamental o no? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a la suscriptora Lucía Valenzuela, que se volvió la suscriptora más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de Patreon. Así que muchas gracias, te lo agradezco mucho. Gracias a aportes como el tuyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes también quiere hacer un aporte a este canal, puedes ir a hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo de distintos medios de apoyo para este programa. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.